Bien, entonces vamos a hacer una breve explicación sobre cómo implementar nuestras preguntas utilizando JavaScript. Para ello tenemos la guía donde, en- donde está explicado el código. Explicado no, están unas imágenes con el código que debemos implementar. Entonces partimos de un documento HTML en el cual debemos implementar, codificar todas estas instrucciones. eh, Podemos partir de un documento HTML básico y eso es justamente lo que vamos a hacer. Para ello, en la carpeta del proyecto podemos crear una nueva carpeta denominada fase 3. Bueno, aquí tengo mi carpeta de proyecto. Fíjense que aquí tengo fase 2, fase 3. Ahora voy a crear una carpeta denominada fase 4. Em, ya tengo esta carpeta abierta de todo el proyecto. Aquí tengo la fase 2, la fase 3, la fase 4. Eh, bueno, aquí dentro de la fase 4 no tengo nada y lo que voy a hacer es justamente crear el cuestionario allí. Voy a agregar un archivo que se va a denominar, voy a cerrar esto. El archivo lo voy a denominar preguntas o cuestionario, como ustedes quieran. Cuestionario.html. Y bueno, aquí voy a agregar eh, la codificación básica de una página. Aquí le voy a colocar cuestionario en la etiqueta title. Y justo aquí dentro de la etiqueta body, en la línea 10, debo colocar la codificación que me da la guía. Aquí esta que tengo por aquí. El código HTML. Entonces, para que este video me quede corto, yo lo he escrito previamente. Entonces lo que voy a hacer es pegarlo. Todo lo que va dentro del body. Entonces aquí tengo esta codificación, donde básicamente tengo una etiqueta de nivel 1 que dice responde a las siguientes preguntas. Aquí he creado una etiqueta div o un contenedor div y dentro he creado un formulario que para ello utilizo la etiqueta form, que se abre en la línea 12 y se cierra en la 29. Y aquí dentro del form he colocado las preguntas. Fíjense que aquí tengo las preguntas, las he colocado con H3. Ustedes las pueden colocar. Bueno, inicialmente el objetivo es que ustedes implementen este código y que funcione para estas preguntas de ejemplo. Ya cuando esté funcionando con estas preguntas, así el ejercicio de ejemplo, entonces ya ustedes entrarían a modificarlo con sus propias preguntas de cada uno de los temas que ustedes seleccionaron en la fase 2. Entonces voy a guardar y ya tengo mi documento HTML. Y bueno, actualmente voy a ver cómo luce ese documento. Yo puedo ir al explorador
aquí dentro de fase 4 y lo voy a abrir con Edge. Entonces justo se ve así. Voy a colocar Edge por aquí. Voy a organizar mi pantalla para poder ver tanto el documento HTML y bueno, actualmente no hace nada. Fíjense que estos radio buttons son mutuamente excluyentes porque como tienen el mismo nombre, R1 y R2 para este bloque, R3 para el bloque de la pregunta 3, solo me deja seleccionar uno de cada bloque. O sea que este tipo de pregunta sería de selección múltiple con única respuesta. Bien, aquí no hace nada porque no he implementado el código de JavaScript, que es justo lo que voy a hacer en este momento. Entonces por aquí, justo antes del body, voy a colocar la etiqueta script para colocar el archivo JavaScript externo. Entonces fíjense que aquí en la guía me dice que tengo una ruta js/script.js, lo voy a colocar así, js/script.js. Ahora voy a guardar y voy a dar control para que me permita crear el archivo, a ver si me deja. Aquí voy a dar control clic, presiono la tecla control y voy a dar clic y me sale aquí este mensaje que dice unable to open the script, dice incapaz de abrir el archivo, y aquí me da una opción de crearlo. Entonces lo voy a crear aquí. Ya he creado el archivo, lo creó el editor de texto, ¿no? Vacío, no tiene la codificación. Entonces la idea es que en este archivo yo coloque toda esta función que dice procesar respuesta desde la línea 1 hasta la línea 21. Yo la tengo escrita para que el video me quede corto, entonces lo que voy a hacer es pegarlo. Procedo a pegar esa función. Entonces aquí está mi función. Fíjense que declaro este total, sería total preguntas. Actualmente tengo 3 preguntas. Inicializo los puntos en cero. Creo una variable que apunta al formulario. Y aquí en esta variable coloco las respuestas correctas. De las 3, ¿no? O sea que de la primera pregunta la respuesta correcta es C, de la segunda la respuesta correcta es A y de la tercera la respuesta correcta es B. Entonces, primero que todo yo voy a asegurarme de que esto funcione bien. Voy a guardar de que este ejemplo funcione correctamente, entonces ese es mi primer objetivo. Voy a guardar y voy a refrescar acá mi documento HTML. Voy a proceder a enviar y fíjense que ya aquí me sale un mensaje: favor responder todas las preguntas, que es este mensaje me lo da esta función. Aquí en la línea 11 dice favor responder todas las preguntas cuando no las he completado. En este caso estoy enviando el formulario vacío y por eso me arroja este mensaje. Entonces
voy a digitar cualquier pregunta, cualquier respuesta al azar y envío y me dice aquí obtuviste 0 puntos de 3 posibles. Entonces ahora voy a digitar las correctas, que son la C, la A y la B, como me dice aquí. Entonces sería la C esta, la A y la B. Y me va aquí en la primera línea, se actualiza sin refrescar el documento. Fíjense que no refresca, sino que actualiza de manera dinámica el documento y me dice que obtuve 3 puntos de 3. Si yo aquí marco esta, la B, baja a 2 puntos. Si marco una incorrecta, me dice que solo tengo un punto correcto de 3. Bien, entonces con esto aseguro de que el ejemplo está funcionando correctamente. Vamos a hacer una breve explicación del ejemplo. Entonces les decía que esta variable corresponde al número de preguntas. Para esta inicializo los puntos en 0. Para la línea 5 tengo una variable que se llama myForm, que apunta al formulario del documento. Fíjense que aquí dice el nombre del formulario. Y este nombre del formulario coincide con, y voy a ir al documento HTML, fíjense que aquí en la línea 12 dice que el formulario, el atributo name se llama formulario, al igual como está aquí en el código JavaScript. Aquí tengo las respuestas correctas. Luego aquí se hace un ciclo for para recorrer este arreglo de estos elementos del cuestionario, o sea, los radiobutos que están en un arreglo. Entonces el arreglo empieza con la variable índice en 1 y se va a hacer hasta mientras que i sea menor o igual que el total de respuestas para procesar 3, ¿no? Y aquí es el incremento de la variable i. Y chequeamos aquí en myForm, usamos esta implementación para referirnos a cada uno de los elementos. O sea que en myForm, cuando i valga 1, vamos a referirnos al elemento R1, que está aquí, mírenlo aquí, el elemento R1. Cuando i valga 1, cuando i valga 2, nos estaríamos refiriendo al elemento radiobuto 2 y así hasta el 3. En este caso que tenemos solo 3 preguntas, las procesamos así de manera automática con este ciclo for, aunque lo hubiésemos podido hacer también con un if, pero digamos esta forma es más eficiente porque si el número de preguntas aumentara, por ejemplo, a 20, tendríamos que hacer 20 if si lo hiciéramos con if. En cambio, de esta manera, no importa el número de preguntas que tenga el formulario, con este mismo ciclo los vamos a poder procesar. Entonces aquí lo que hacemos es preguntar si se ha digitado algún valor, si hemos seleccionado algún radiobuto, o sea que mientras que la condición es que no sea nulo. Si es nulo o si es vacío, entonces vamos a mandar este mensaje de alerta. Y si se cumple, entonces aquí este return false hace que se salga del ciclo, o sea que no siga revisando, sino que con uno que encuentre vacío va a terminar el ciclo. Si no, entonces preguntamos si coincide lo que tiene el radiobuto con las respuestas correctas del vector o del arreglo de respuestas correctas. Aquí lo que hace es hacer un match, preguntar por el match y si está correcto, entonces vas a sumar puntos.
Y ya acá, bueno, actualiza tenemos esta variable que apunta a document.getElement a resultado. Vamos a ver en HTML donde tenemos resultado. Aquí arriba le pusimos un ID resultado a la etiqueta H1. Si ustedes quieren, pasan esto para abajo y pueden utilizar otra etiqueta para que el resultado salga debajo. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para cambiar nuestras preguntas? Bueno, simplemente nos están pidiendo 5 preguntas en la guía de actividades, ¿no? Entonces tenemos que aumentar este número de 3 a 5 preguntas. Nosotros aquí tendríamos que cambiar la pregunta, aquí en esta parte que es el contenido de la etiqueta, y aquí vamos a cambiar las opciones. Por ejemplo, si nuestro tema es sobre CSS Grid, entonces esta pregunta podría ser ¿cuál es la etiqueta o cuál es el atributo que se usa para determinar que un contenedor tiene la propiedad grid activa? Entonces esta sería la pregunta que planteamos aquí en la serie de respuestas. Vamos a colocar respuestas que sean acordes a esa pregunta. Y así vamos cambiando cada una de estas preguntas. Entonces partimos de lo básico, que el ejemplo este funcione, y ya una vez lo tengamos funcionando vamos a ir personalizándolo de acuerdo con nuestra temática. Bueno, si vamos a para agregar las otras preguntas, nosotros podemos copiar este bloque de preguntas, adicionaríamos otra, o también lo podemos escribir, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio copiándolo. Y aquí esta no sería la pregunta 3, sino la pregunta 4. Y, por ejemplo, vamos a cambiar esta pregunta. Aquí sería... Por ejemplo, una pregunta... Vamos a poner cualquier pregunta. Una fácil, por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? Esa sería la pregunta. Y en las opciones de respuesta, entonces estaríamos colocando A sería 3, la B sería, por ejemplo, 5, y la C sería 4. Ahora, como nosotros sabemos que 2 más 2 es igual a 4, entonces ya sabemos que la respuesta sería la C. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar nosotros para lidiar con 4 preguntas en el código JavaScript que nos han suministrado? Voy a guardar aquí. Entonces vamos a ir a nuestro código de JavaScript, y entonces aquí ya no estaríamos lidiando con 3 preguntas, sino con 4, y aquí cambiamos a 4. Aquí tendríamos que agregar la otra opción de respuesta correcta. Este punto va a quedar inicializado en 0. Aquí agregaríamos otro valor de la cuarta respuesta, entre comillas. Entonces dijimos que el valor correcto era, vamos a verificarlo, la C sería el correcto, ¿no? Entonces aquí colocamos la C. Acá vamos a ver, bueno, aquí ya debería funcionar. Miremos a ver si funciona ya con ese cambio que hemos hecho. Guardo, refresco, ya aquí aparece la cuarta pregunta. Entonces
Vamos a ver. En este caso, bueno, voy a marcar cualquiera. Y bueno, aquí no funciona. Vamos a ver por qué no funciona. Entonces, aquí el R3, aquí hay que cambiar también a R4, porque nos quedó en el mismo elemento. Vamos a guardar y veamos si ya funciona. El name, bien. Entonces refrescamos aquí y marcamos cualquier respuesta. Entonces ya aquí nos da que tenemos dos correctas. Esta es correcta. Aquí sería la A y esta sería aquí sería Strongs, la B. Y esta mal escrita me quedó mal escrita. Voy a corregir. Entonces ya me está funcionando con la cuarta pregunta. Vamos a adicionar la quinta. Entonces ya sabemos dónde hay que cambiar para agregar la quinta pregunta. Entonces cambiamos aquí la pregunta. Por ejemplo, vamos a agregar una pregunta. ¿Cuál es la etiqueta para el pie de página? La etiqueta es semántica para pie de página. En este caso, recordemos que tenemos que cambiar el nombre del elemento para que no nos suceda lo de ahorita. Entonces este sería R5. Y aquí podemos colocar por ejemplo, H1. H6 o footer. En este caso, bueno, sabemos que la etiqueta para el pie de página es footer. Entonces, la respuesta correcta sería la B. Guardamos aquí y vamos a nuestro documento JavaScript, a nuestro código JavaScript. Y aquí cambiamos a 5 preguntas para procesar 5. Agregamos la respuesta correcta, que era la B, si no estoy mal. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 preguntas correctas. Guardamos y el documento ya o la aplicación debe poder procesar las 5 preguntas. Vamos a refrescar. Enviamos y dice que debemos responder todas las preguntas. Voy a escoger cualquiera. Y entonces aquí ya me da 4 preguntas, significa que una pregunta está mal. La corrijo y ya me da 5 preguntas. Entonces así puedo implementar de esta manera mis preguntas. Recordemos que las preguntas son del tema que ustedes seleccionaron en la fase 2. Guardamos, entonces ya tenemos nuestra aplicación de preguntas de cuestionario con JavaScript para 5 preguntas de la temática.
Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para entregar esta fase 4? Bueno, nosotros podríamos colgar esta nueva página eh, en el documento, como lo teníamos en la fase 3. Podríamos de pronto agregar una página. Podemos llevarnos todo esto que teníamos en la fase 3. Es una manera, ¿no? Lo copiamos y lo llevamos a la fase 4. Entonces ya tengo la fase 4 y aquí en la página index podría de pronto colgar la página index de la fase 4, ¿no? Porque recordemos que cada fase tiene su página index. Entonces por aquí en el aside podría yo colgar el cuestionario, ¿no? Podría, por ejemplo, aquí agregar una opción de cuestionario. Pero entonces recordemos que este menú se replica en todas las páginas. Debería yo poder modificar todos los menús para poder que se cambie en todas las páginas y pueda yo acceder a la página de cuestionario desde cualquier lugar del sitio web. Entonces aquí he modificado la página index de la fase 4. ¿Qué sería esta? Bueno, aquí le cambié, me quedó nosotros porque no le cambié aquí sería cuestionario, porque no cambié el contenido de la etiqueta. Refresco, entonces aquí me dice cuestionario y se carga el cuestionario, pero observen que bueno, se sale un poco del marco del sitio que tenía. Entonces lo ideal sería que se cargue con esta misma configuración del sitio. Pues para ello ustedes ya saben qué hacer, ¿no? Tendrían que por ejemplo, copiar toda la maqueta de la página index y en la sección principal, colocar el código HTML del cuestionario. Aunque, bueno, si lo entregan así, no es que estaría mal, pero no sería lo ideal, ¿no? Bueno, esto es lo que tienen que compartir en su grupo para que sus compañeros integren todo en el sitio grupal. Por ejemplo, en esta parte bueno, yo tengo aquí un index grupal que tiene este menú desplegable y la idea es que ustedes aquí puedan colgar los cuestionarios de cada integrante, así como lo hicieron en la fase 4 con los temas. Esa es la idea, que ustedes integren aquí todos los cuestionarios. Entonces, vamos a ver cómo publicamos eso en Netlify, por ejemplo. Bueno, abrimos GitHub Desktop.
Entonces ya aquí nos está diciendo que todos estos son cambios que sucedieron ahorita que movimos todos los archivos. Entonces la ideal es que ustedes aquí hagan una descripción de los cambios que hicieron, ¿no? Cambios de la fase 4. Le voy a dar commit to main y luego push origin. Esto va a subir todos los archivos al repositorio y automáticamente se deben actualizar en Netlify. Vamos a entrar a Netlify para ver. Yo voy a entrar con Git. Bueno, como ya tenía Git abierto, ya me dejó entrar. Entonces voy aquí por sitios y voy a buscar ese sitio que ha actualizado, que es este. Bueno, aquí tengo el enlace a la fase 3, tengo que colocar el enlace a la fase 4. Muchos de ustedes me comentan que no sale a veces les sale aquí error porque no se carga el archivo. Es que deben tener un archivo index en la raíz y que este sea el archivo que a partir de aquí se carguen las otras fases. Entonces lo que vamos a hacer es colocar un enlace en este archivo index para la fase 4. Entonces el archivo que está en la raíz es este que está aquí. Yo voy a cerrar todo para no enredarme. Este que está aquí es el archivo que está en la raíz. Me doy cuenta porque cierro todas las fases, todas las carpetas, y este es el que me queda fuera en la raíz. Entonces aquí puedo colocar un enlace a la fase 4. Copio. Bueno, lo voy a hacer sin copiar. Aquí coloco una etiqueta A. Y este sería el contenido de esta etiqueta, que sería fase 4. Y aquí lo apunto al archivo de la fase 4. Selecciono la carpeta y bueno, si lo dejo hasta allí, él automáticamente debería cargarme este archivo index que lo busca por defecto. Vamos a probarlo a ver. Pero también podría yo direccionarlo a ese archivo específicamente para evitarme problemas que me quede, por ejemplo, el problema con las mayúsculas y las minúsculas. Entonces lo voy a dejar así y él debería cargar el archivo index automáticamente. Guardé, actualizo aquí me deja, como el cambio es menor, me va a dejar publicarlo sin necesidad de que coloque una descripción en el cambio. Y ahora tengo que esperar que se actualice Netlify, y esto me puede llevar unos minutos. En ocasiones tengo que usar control F5 para eliminar el caché. Entonces ya aquí se colocó la fase 4. Fíjense que se coloca uno al lado del otro. Tendría que usar BR para que me haga el salto de línea. Hago clic y automáticamente se carga la página index de esa fase. Y aquí estaría el cuestionario, ¿no?
que no le he puesto estilos ni nada de eso, por eso se ve así plano. Y bueno, aquí ya debería funcionar. Efectivamente, aquí se actualiza el archivo, la aplicación sin necesidad de que se refresque el documento. Bueno, espero que esta explicación les ayude para el desarrollo de la actividad. Muchas gracias.